Buenas tardes amigos, soy Juan José Muralles y es un gusto estar nuevamente con ustedes en Relato Live. Como pueden observar, hoy tenemos nuevamente como invitado a Carlos Raúl Morales, quien es vicepresidenciable por el partido UNE. ¿Cómo está Carlos Raúl? Juan José, muy bien, gracias a Dios. Aquí contento de estar con ustedes. No, gracias a usted por aceptar la invitación nuevamente y venir con nosotros a sacarnos de dudas y también, sobre todo, sacar las dudas a los que nos están viendo. Claro que sí. Bueno, entonces, como usted ya ha estado con nosotros, ya sabe más o menos cómo es la dinámica. Entonces, solo para recordarles a los que nos están viendo, vamos a hacer una serie de preguntas directas para el candidato. Luego vamos a pasar a otra parte que va a ser preguntas de ustedes. Entonces, por favor, si tienen alguna inquietud, mándenlas y nosotros las vamos a estar contestando. Bueno, Carlos Raúl va a estar contestando. Me ayudas. Y la tercera parte va a ser una serie de reacciones. Vamos a estar poniendo unas imágenes, yo le voy a enseñar unas imágenes y usted me va a decir qué piensa de ellas y va a sacar un emoticón para reaccionar ante ellas. ¿Le parece? Me parece. Bueno, entonces empecemos. Usted tiene más de 20 años de servicio diplomático en nuestro país. Como vicepresidente, ¿cuál va a ser su agenda en relación a la diplomacia y relaciones internacionales con los demás estados? Como vicepresidente, yo tengo una función particular que cumplir, que es la que establece la Constitución Política de la República. Es curioso, pero a diferencia del resto de países centroamericanos, Guatemala es el único país en donde se le otorga una función específica. Es más, hay países como Honduras en donde el vicepresidente es un nombramiento del presidente, se le llama designado presidencial. Y otros países como Panamá y El Salvador en donde no tienen función de los vicepresidentes, que a veces son nombrados ministros de Estado. En mi caso en particular, la Constitución Política de la República establece que el vicepresidente de la República coordine el gabinete de gobierno, por supuesto en coordinación con el presidente de la República, tiene un trabajo ejecutivo muy importante, es una especie de primer ministro, digamos, coordinando el gabinete de gobierno, coformula la política exterior, y a eso voy. Es muy importante este tema porque participa en la formulación de la política exterior. Los intereses de Guatemala en el mundo pues no han variado, siguen siendo más o menos los mismos. Cuando yo fui canciller tenía 5 prioridades en política exterior. Digamos que esas prioridades, palabras más, palabras menos, más o menos son las mismas. Y estas son, por supuesto, en primer lugar, el tema migratorio. Es la atención a los migrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Ahí tengo toda una agenda completa y, por supuesto, que junto con el canciller que se designe, trabajaremos primero Dios de la mano para tratar de cumplir con esa agenda y que el migrante sienta que su gobierno está al lado, que su Estado está al lado. El segundo tema importante es la integración centroamericana y la integración por una razón. Centroamérica significa estabilidad económica para Guatemala y para todos los países de la región. Centroamérica en conjunto es el segundo mercado después de Estados Unidos, es el segundo socio comercial después de Estados Unidos. La estabilidad económica que tenemos en la región centroamericana, que la tenemos, hay regiones muy volátiles en el mundo, se la debemos a ese mercado común centroamericano y muy poca atención le hemos puesto. Hay 2 tigres, le digo yo, en el sur y en el norte, uno llamado Colombia, otro llamado México, que quisieran comerse comercialmente ese mercado centroamericano y muy poco hemos hecho en Centroamérica en la última década por consolidar, por facilitar el comercio. De ahí la importancia de la unión aduanera, no en el Triángulo Norte, debería ser en todo el mercado común centroamericano. La tercera prioridad, por supuesto, es Belice, que gracias a Dios ya lo llevamos a la CIJ y es un tema de salir bien parados de esa corte. Y las otras 2 prioridades, por supuesto, tienen que ver con más apertura, más presencia bilateral de Guatemala en el mundo para el comercio. Necesitamos abrir nuevos mercados, no solo Estados Unidos, no solo Centroamérica, irnos al sureste asiático y el primer paso evidentemente es una embajada y no las tenemos. Y el último punto es una participación más proactiva en función de los intereses soberanos de Guatemala en los órganos multilaterales. Ya que me tocó el tema sobre la migración, esto es una de las preguntas que le íbamos a hacer. ¿Qué planes tiene usted para apoyar a los migrantes que están no solo en Estados Unidos, pero sabemos que el mayor flujo de migración es hacia los Estados Unidos, pero alrededor del mundo, en embajadas? O sea, usted conoce como cancillera, ha sabido que hay embajadas que han sido utilizadas como otros fines, no para apoyar a los migrantes, y en Estados Unidos nos faltan embajadas. Entonces, usted en su plan de gobierno, en política exterior, ¿sí va a aumentar todo esto? Mis 6 prioridades en materia de política migratoria son las siguientes. A ver, la política migratoria se divide en 2. En lo que tú haces en Guatemala para que el migrante ya no se vaya, que eso es generación, desarrollo, generación de empleo, eso es aparte. Y la otra parte es qué haces por el migrante que ya está fuera del país.
97% de la diáspora guatemalteca está en Estados Unidos. O sea, no lo podemos negar. La gran mayoría de guatemaltecos están allá. Luego le sigue Canadá, le sigue México, le sigue Canadá, le sigue Centroamérica, un poquito España, pero al guatemalteco no le gusta mucho migrar. Se va a Estados Unidos por razones económicas. Tengo 6 puntos en mi agenda que voy a hacer. Primero, Estados Unidos es muy disperso, es muy grande y la población está muy dispersa. Entonces hacen falta más consulados. Ese es el primer paso. Quiero llegar a 30 consulados. De hecho, cuando yo asumí como canciller habían 11. Los dejé en 19, 20 y mi meta es llegar a los 30. Segundo, la impresión de los pasaportes en cada consulado. En lugar de que la gente vaya y pague el pasaporte que cuesta $50 y pague un courier adicional que cuesta 20 y se va a su casa a esperar 6 meses, yo quiero que pague los $50 únicamente, eliminar el courier y se quede esperando 20 minutos en el consulado que le entreguen su pasaporte en ese mismo momento. Es decir, convertir a cada uno de esos 30 consulados en un centro de impresión de pasaportes para que el guatemalteco pues vea que su estado es ágil. Tercer punto, vamos a triplicar el número de empleados dentro de los consulados, pero no enviándolos desde Guatemala, sino que contratando localmente como contratos locales a los hijos de los guatemaltecos que ya viven en Estados Unidos. Hijos que en muchos casos ya nacieron allá y son americanos o se fueron desde muy chiquitos y ya son americanos. El cuarto punto es un programa de asistencia legal. Más de 110,000 guatemaltecos están esperando un juicio migratorio, están pendientes de ir a migración en Estados Unidos para ver si son deportados o no. Una orientación legal a veces es suficiente para ir alargando, para ir postergando esa deportación. Tenemos que asistir a nuestra gente que no sabe, por supuesto, qué está pasando, ¿no? Otro punto importante para nosotros es poner psicólogos en cada consulado. Muchos guatemaltecos sufren vejámenes, violaciones, abusos a su tránsito por México, en Estados Unidos también, y no tienen a dónde asistir. Entonces queremos, en coordinación con ONGs como los escalabrinianos, poner psicólogos en cada consulado para atender a nuestra población. Perfecto. Ahora pasemos al tema de los programas sociales. Ustedes en su campaña con Sandra Torres han mencionado sobre Médico a tu Puerta y otros programas sociales. Pero principalmente en este Médico a tu Puerta, ¿nos puede mencionar en qué consiste y qué personas van a ser beneficiadas? Okay. Los programas sociales en realidad se llama protección social y lo queremos aplicar, y esta es una intención que lo he hablado con Sandra, de conformidad con la Agenda 2030, con los ODS, no de manera política, ni clientelar, ni corrupta, como lamentablemente es el modelo pues que los guatemaltecos tienen presente, porque cuando hablan de programas sociales es lo primero que se les viene a la mente. El primer gran reto es aplicarlos no clientelarmente, sino que en función de la mayor vulnerabilidad de los guatemaltecos, y hay 2 vulnerabilidades importantes: los niños desnutridos menores de 2 años, que son los que aún se puede hacer algo por ellos, y por supuesto la pobreza extrema, que coincidentemente en muchos hogares que están en pobreza extrema, yo le diría más del 95% hay un niño desnutrido. O sea, nuestro foco, nuestro objetivo es precisamente esa parte. Un programa social no va a funcionar si no hay salud y si no hay educación. De hecho, salud es lo más importante y necesitamos tener puestos y centros de salud abiertas las 24 horas del día, con medicinas, con acceso a medicamentos, a hemodiálisis, con acceso a sillas de ruedas. Es decir, necesitamos un sistema de salud pública que funcione. Ahora que me ha tocado recorrerme, y no para ir tan lejos, en la ciudad, los barrios más populares, hay gente que me dice: mire, durante el gobierno del presidente Colón me dieron esta silla, me daban mi medicina, mi hemodiálisis, se acabó, ya no existe esa ayuda. Y la esperanza de esta gente es que vuelvan a operar los centros de salud las 24 horas del día. ¿Qué significa Médico en tu casa? Eso precisamente, tener a la mano, tener en la misma cuadra un centro, un puesto de salud en donde los vecinos sientan la tranquilidad que ahí está la atención médica, que ese médico puede venir a mi casa también, que hay medicina las 24 horas del día y que podemos llegar a esa población. En financiamiento, ¿cómo piensan financiar todos estos programas? Importante pregunta. Porque sabemos que normalmente los guatemaltecos piensan de que esto es como una forma de desviar fondos. Entonces, ¿ustedes cómo van a lograr completar todos los programas sociales sabiendo que nuestro presupuesto no alcanza? En realidad sí podría alcanzar si hay una buena administración pública. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? A ver, el presupuesto de Guatemala este año es de un poquito más de 87 millardos, 87,000 millones de quetzales. Según el ICEFI, que en serio es uno de los tanques de pensamiento que más respeto porque es gente muy seria, ellos calculan que la corrupción equivale en Guatemala al 30% del presupuesto, que más de 27 millardos de quetzales se los están robando, no solo entre comisiones de obra pública, que incluye carretera, puentes, escuelas, etcétera, sino también en plazas fantasmas, en el abuso del renglón 029, que es uno de los renglones de los cuales más se abusa en el Estado, en el uso de combustibles, en fin, de vehículos, de una serie de cosas. Nosotros vamos a tener que llegar a poner orden.
en este aspecto. Por eso es que la lucha contra la corrupción también es un tema bien importante, porque algo que tenemos claro es que Guatemala necesita en este momento de estabilidad macroeconómica, y nosotros no podemos dar estabilidad macroeconómica, no podemos dar estabilidad, certeza si comenzamos a hablar de impuestos. Pues necesitamos recuperar la economía. Necesitamos recuperar el crecimiento, y no lo podemos hacer poniendo impuestos. Es más, si en algún momento hay que poner impuestos, nuevos impuestos en este país, hay que hacerlo a partir de un pacto fiscal, no de una imposición fiscal. Yo sí creo en el diálogo y creo que todos los sectores tenemos que ceder un poquito y comprometernos un poco más. Bueno, en todo caso, la corrupción equivale a más de 27 millardos y la totalidad de la protección social equivale a 8.500 millardos. 2 veces menos, una tercera parte de lo que cuesta la protección social. Bien usados los recursos, bien orientados, nosotros pensamos obtener el presupuesto, precisamente del presupuesto. La plata no es que sobre, por supuesto falta. El problema nuestro, y lo decía el periódico en una publicación, es que ese dinero no está llegando a la gente porque se está quedando en capas intermedias en corrupción. Y ese es nuestro objetivo, que ese dinero llegue a la gente a través de la protección social. Ya que se mencionó el tema de corrupción, hace poco sacaron una campaña sobre la Comisión Nacional contra la Corrupción. ¿Nos puede comentar un poquito de eso? ¿Cómo va a funcionar? Y si ustedes están dispuestos a denunciar a personas en actos de corrupción que los encuentren de su mismo gobierno si llegan a quedar. Es un delito no hacerlo. Hay un delito que se llama omisión de denuncia, y yo tengo muy claro eso. Yo si algo he dicho durante este proceso es de que en Guatemala necesitamos en primer lugar gente honrada. Yo necesito 4 cosas, 4 virtudes, 4 elementos en mis colaboradores. Primero, honradez. Segundo, capacidad. Actitud también para poder resolver, actitud de servicio, actitud de trabajo, actitud para resolver el problema a la gente y no cerrar mi oficina a las 5 de la tarde, ahí nos vemos aunque haya gente afuera. Y por supuesto políticas de Estado. Dentro de esas políticas de Estado tenemos varias iniciativas. Una de ellas es promover con la Fiscalía General, por supuesto, la firma de un acuerdo para establecer fiscalías especiales contra la corrupción en los grandes ministerios. ¿Cuáles son estos? El Ministerio de Agricultura, que ejecuta grandes cantidades de dinero y que todos sabemos que ahí hay problemas serios. El Ministerio de Comunicaciones, que no tengo que contarles de qué se trata. El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud por la compra de las medicinas, en fin, estos ministerios que ejecutan grandes cantidades de dinero. Nosotros quisiéramos que la Fiscalía estableciera ahí mismo en la fuente en donde se están erogando los recursos una fiscalía especial. Además, si los recursos nos dieran, que ojalá nos den, también hay un tema particular. Desde que se descentralizó la obra pública, desde que la ley de desarrollo permite que la obra pública del departamento se decide en el Consejo Departamental de Desarrollo, también se descentralizó la corrupción. Y hay empresas de construcción, algunas no todas, pues obviamente buscando que el gobernador que sea nombrado sea el que ellos proponen, precisamente para beneficiar esa obra pública o para ser beneficiarios de esa obra pública. Entonces, sí necesitamos controlar mucho estos temas. Hay muchas propuestas y esta comisión en particular, pues es un ente nacional, es un ente que busca aglutinar a personas de sociedad civil de los distintos sectores que puedan colaborar en esta lucha contra la corrupción. ¿Van a buscar ayuda internacional en lucha contra la corrupción? Yo tuve una reunión la semana pasada con el G13. A ver, la cooperación internacional siempre está disponible. Eso está ahí. Guatemala es un país en vías de desarrollo y algo que ha caracterizado a la cooperación internacional es precisamente la cooperación para el desarrollo. Tuve una reunión con los embajadores de G13, estuvimos conversando precisamente. Sí, se acabó. O sea, eso se acabó entre septiembre y no hay nada más que hacer. Pero lo que sí podemos hacer, evidentemente, es tratar ya una vez en el gobierno de establecer esos mecanismos que nos permitan poder seguir contando con esa importante cooperación. Perfecto. Entonces, amigos, por aquí terminamos la primera parte. Entonces, vamos a pasar con las preguntas. Entonces, los invito nuevamente a que envíen sus preguntas y nosotros vamos a estar leyéndolas. ¿Le parece? Me parece. Muy bien. Candidato, no le gusta. Carlos Raúl. Carlos Raúl, bueno, solo déjeme aquí cargar las preguntas. La primera, Cristian David pregunta, ¿qué hará con las carreteras del país? Ningún gobierno las logra mantener correctamente. Saludos. Gracias, muy amable Cristian. Cristian, ¿no? Sí, Cristian. Dos modelos. Primero, a ver, primero, pase 1. Nuestra propuesta es reconstruir. Guatemala tiene 17.200 kilómetros de carretera. Esa es la red vial de Guatemala. 7.200 son de asfalto o de concreto y el resto 10.000 son de terracería, son carreteras secundarias. Nuestra propuesta es, primero, vamos a reconstruir 4.000 de esos 7.200 kilómetros de carretera. Es lo que nos da chance de hacer en 4 años. Es una tarea ardua, son más o menos 1.000 kilómetros por año. Segundo, vamos a reconstruir 2.000 kilómetros de terracería, sobre todo para acceso a mercados locales, para que los campesinos puedan salir con sus productos. Tercero, vamos a construir 1.600
nuevos kilómetros, nuevas vías, como la conexión de la carretera del Atlántico con la carretera de El Salvador, en una vía 4 carriles, por supuesto, como la conexión de Alta Verapaz a Quiché, como los accesos a los 22 cabeceras departamentales con 4 vías, hay algunas que ya están hechas, por supuesto, ¿verdad? Pero ese es nuestro plan. Pero la segunda fase es también afinar la ley de infraestructura vial que está en el Congreso, que creo que es un buen modelo como términos generales. Hay cosas que tenemos que fortalecer, como la institucionalidad, y en este caso caminos, que de alguna manera tiene que cumplir un rol fiscalizador, pero sin duda el tema de la infraestructura guatemalteca es fundamental para el desarrollo económico del país. Perfecto, entonces pasemos con la siguiente. Claudia García pregunta, ¿por qué aceptó trabajar con Sandra Torres? Okay. Nada más termino. Cuéntame. Como yo soy de Izabal, y que en concluir en estos 4 años la carretera 4 carriles hasta Puerto Barrios, que eso es también fundamental. Y Sandra me dijo un día, en serio, me lo dijo, y a Melchor me dijo, porque solo a Izabal, así que estamos en deuda con Está con todo, con todo. Todos los partidos políticos tienen gente buena y gente mala, todos. O sea, como así la viña del Señor, pues en todos los grupos, de todo, cualquier característica, hay gente buena y gente mala. Mire, yo me he encontrado a gente de veras formidable del partido en el interior de la República. Hay gente linda, hay gente de veras que lo hace por principios, que tiene valores. Yo creo que aquí al final de cuentas, Sandra lo ha dicho también, esto es una suma de todos los buenos guatemaltecos que quieran colaborar y hacer las cosas bien, hagámoslas. ¿Por qué me metí? Porque podría estar en mi casa, yo soy consultor internacional, pues estoy cómodo, podría seguir tuiteando, estar en contra de los que están a favor de los, qué sé yo. Yo podría estar ahí, pero yo que he estado en el Estado, sé que la única forma de incidir es estando adentro. Y ahora que me ha tocado recorrer, y no tengo que irme al interior, aquí los barrios marginales de Guatemala, estuve el viernes en el rellano sanitario de la zona 3. Miren, yo no sé cuántos guatemaltecos hemos ido ahí. Yo la primera vez que iba y me partió el corazón, ver la forma como vive esta gente. Ayer estuve en zona 18, en el Cerrito 1, en Fátima, en La Ceiba, 6 años sin que caiga agua a esos chorros. O sea, yo sé que son, en el caso particular es una jurisdicción municipal, pero uno puede incidir para bien. ¿Qué es el legado que yo quiero dejar? Uno, yo he sido como he sido siempre, me considero una persona pues, humilde, con puertas abiertas. Yo quiero demostrar que uno puede hacer las cosas bien hechas, que uno puede dejar un legado positivo, que no hace falta andar en esas caravanas con motos, que eso por supuesto yo no lo voy a utilizar, eso no va conmigo, que uno puede de veras dejar un legado por el bien de la población. Sí se puede, sí se puede, y yo invito a los guatemaltecos a que nos involucremos para que incidamos de manera positiva. No importa el partido, lo que importa es hacer alianzas para hacer las cosas de manera correcta y honesta. Si hay guatemaltecos buenos. Perfecto. Bueno, Héctor Castañeda pregunta, ¿cómo va a acabar con la corrupción en la PNC? Profesionalizándola. Mi apuesta es el fortalecimiento institucional. Lamentablemente la PNC sufrió un retroceso. Tengo que reconocer que desde el año más o menos 2009, en general la seguridad pública de Guatemala ha venido fortaleciéndose y fortaleciéndose. Lamentablemente en los últimos meses pues hemos tenido un retroceso en ese aspecto. Mandos medios de la policía pues obviamente salieron de la institución lamentablemente, debilitándola por supuesto. Yo creo en el Estado, yo creo en la institucionalidad pública, hoy soy un convencido de respetar la meritocracia. Hay gente buenísima en el Estado y es la gente que tenemos que apoyar, sobre todo en el renglón 011. Esa es la gente que tenemos que apoyar la meritocracia porque hay gente buena con carrera. Lo que pasa es que el servicio público está tan degradado que hoy hasta pena da decir que uno es funcionario público, cuando no debería dar pena, debería ser orgullo, debería ser estar en el servicio público, es razón de orgullo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apostando a la institucionalidad. La carrera de la policía, hoy la carrera de la academia dura 2 meses. Eso no es posible, el estándar internacional dice por lo menos 1. Nosotros queremos llevarlo a 2 o a 3. ¿Cómo? Tenemos que mejorarle salarios a los policías. Están ganando líquidos 4,600 quetzales, tienen a sus familias en otros departamentos, no les dan uniformes, no les dan equipo, les dan gasolina y ellos tienen que andar viendo de dónde la sacan para las patrullas porque no les alcanza. En fin, tenemos que fortalecer la institucionalidad. Si no están bien pagados, si no tienen capacitación, si no están preparados, pues lo más lógico es que caigan en corrupción. Exacto. Bueno, Alma Regina pregunta, ¿cómo garantiza que en su gobierno los empleados y funcionarios públicos no hurtarán los fondos del Estado? Imposible que el presupuesto del Estado rinda si la gente no es íntegra. Es correcto. ¿Qué le responde a Alma? Es correcto. A ver, ese es el problema en este momento. Yo lo dije en mi segmento anterior. 27 millardos de quetzales se van precisamente en corrupción. Claro,
a una posición más alta, la corrupción, por supuesto, es más más fácil y más alta también. Esto no excluye que en los niveles bajos no exista. A ver, es la Contraloría General de Cuentas, lamentablemente, pues bueno, se ha quedado corta en la fiscalización de los recursos públicos. En lo personal, y lo digo como funcionario, se ha quedado en la forma y no le ha entrado al fondo. Ponen muchos hallazgos, muchas sanciones, pero por procedimientos administrativos. Y no le están entrando a donde realmente se están robando el dinero. Hace falta una revisión de la Contraloría General de Cuentas para que ayude de veras a fiscalizar. Por eso es que estamos proponiendo hacer un acuerdo con la Fiscalía General para que la FESI tenga una oficina en cada uno de estos grandes ministerios, porque la Contraloría lamentablemente no pasa de poner hallazgos y no detecta esas millonadas de dinero que se están robando, que son más de 27 millardos. Con una Fiscalía las cosas van a ser diferentes porque está la amenaza de un proceso penal ahí mismo. Insisto, garantizar que nadie vaya a robar un centavo no lo puedo hacer, eso es mentir, pero hay que hacer el esfuerzo de los buenos guatemaltecos por denunciar las malas obras. Ok, perfecto. Bueno, si quiere, esta sería la última. Ok. ¿O quiere más? Como tú quieras. Siempre y cuando tenga agüita. Bueno, Lewis Morales, pero mire. Mi primo. Morales, su primo. No, dice, ¿qué planes tiene para mejorar la infraestructura agraria del corredor seco? Excelente. Miren, la mejor pregunta. La mejor pregunta. A ver, en Guatemala es mentira que hay corredor seco. Es una falacia. Eso es lo único que nos demuestra, cuando el gobierno dice corredor seco, que nos demuestra su falta de capacidad. ¿Por qué? Guatemala es uno de los 10 países más ricos en recursos hídricos en el mundo entero. Por eso a mí me duele cuando hablamos de corredor seco y me duele cuando la gente no tiene agua en su chorrito. En Guatemala es uno de los 10 países por kilómetro cuadrado que más agua se regenera. Bueno, no se dice nacer, sino que se regenera. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema es que el gobierno ha sido incapaz de construir reservorios de agua, de cosechar esa agua de la lluvia y no dejarla correr hacia el mar. Entonces deberíamos de comenzar la construcción, que es parte de nuestro plan, de unos 40,000, 50,000 reservorios de agua, además que tengan conectados sistemas de microrriego para que los campesinos tengan acceso al recurso hídrico los 365 días del año y no solo puedan tener 2 cosechas, puedan tener 3. Yo, en lugar de estar corriendo a comprarle alimentos cada vez que hay un corredor seco, hay una sequía, hay una, ¿cómo le llaman? Canícula, porque se perdieron las cosechas, deberíamos estar pensando desde ya en construir esos reservorios de agua, que además no son tan costosos, pero es una apuesta por el desarrollo del país. 790,000 familias en Guatemala se dedican a la agricultura familiar, es decir, gente que vive de lo que siembra en su patio, en su cuerda, en su media manzana. Apenas el 9% es excedentario. El restante 91% es gente que es deficitaria. Tenemos que apostarle porque ellos son los que generan el 70% de los alimentos en el país. ¿Y ustedes van a construir esos depósitos de agua? No, ese es uno de mis planes, ¿sí? Impulsar los reservorios de agua. Claro, se necesitan recursos, pero es que tenemos que hacerlo. O sea, por supuesto, yo quisiera decirle, los voy a hacer en 4 años, es imposible. Por eso hablo de políticas públicas de Estado, por eso hablo de comenzar a establecer políticas públicas que permita su continuidad por lo menos en 3 o 4 gobiernos. Ese es otro problema que, por cierto, tuve que haberlo mencionado al principio. Sí. En Guatemala queremos inventar el agua azucarada cada 4 años. Cada 4 años queremos cambiar de dirección y no es posible. Las políticas que establezcamos tienen que ser políticas serias que les dé continuidad el siguiente y el siguiente gobierno para intentar, por lo menos en 20 años, incidir en el desarrollo humano del país. Perú lo hizo, Chile lo hizo, Colombia lo hizo, Sudamérica, Salvador lo hizo. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Tenemos que ser institucionales y serios en ese tema. Sí, tener un plan de nación. Claro. O sea, realmente eso no es lo que hemos tenido últimamente. Bueno, entonces ahorita, Carlos Raúl, si quiere, y a todos los del público, vamos a pasar a las reacciones. ¿Le parece? Vamos a explicar un poquito. Aquí nuestro invitado va a agarrar con una paletita un emoticón y va a expresar qué piensa de unas imágenes que vamos a enviar, que van a aparecer en su pantalla. Entonces, empecemos. ¿Ya apareció la primera? Son vías del tren. Espérame. Es que yo no los miro. Espérame, yo me estoy aquí. Me estoy confundiendo. Aquí está, mire. ¿Qué piensa de esto? ¿Por qué? Enojo. ¿Por qué? Porque podríamos tener un tren eficiente, para mí fue un grave error vender los activos del Estado. Eso me recuerda a FEGUA. Yo no hubiera vendido en la vida, hubiera vendido FEGUA, la empresa eléctrica, Aviateca, Guatel,
Hoy por hoy, la mejor forma para el Estado de poder rendir, obviamente, en sus activos son las alianzas público-privadas. Hay una diferencia entre alianzas público-privadas y privatización. La privatización fue un grave error porque fue vender los activos del Estado y eso, por supuesto, el Estado salió perdiendo. Si tuviéramos todas las empresas del Estado bajo alianzas público-privadas, el Estado siguiera manteniendo sus flujos de ingresos, sería una empresa que le pertenece y, por supuesto, tendríamos una alianza con una empresa privada generando recursos adicionales, generando empleo. Guatemala, cuando vendió sus activos, lo único que hizo fue vender lo poco que tenía y vendió los pasivos también, por supuesto. Perdón, vendió los activos, pero no vendió los pasivos. Entonces, ¿de qué se trata? A mí me da tristeza recordarme eso. Bueno, la siguiente foto. Orlando Blanco. ¿Qué piensa? Depende en qué acción esté haciendo. Ha sido muy polémico últimamente en los últimos años. Es de la bancada UNE, se reeligió nuevamente. Va a ser, si queda usted, va a ser compañero. Él es el que va a manejar los hilos del Congreso para aprobar una ley. ¿Bien? Es un político. Sí. Es un líder político en el Congreso que ha articulado con los demás partidos políticos. Yo nunca he sido diputado y creo que no me gustaría ser diputado, pero esa es una cuestión muy particular. Pero se necesita, por supuesto, ahí tener articuladores, negociadores que puedan tener la capacidad de hablar con los otros bloques, de hacer acuerdos. Miren, el Congreso, como puede parar un gobierno, lo puede empujar. Eso es correcto. Y la verdad que en nuestro sistema republicano, obviamente, pues prácticamente las decisiones importantes pasan por el Congreso. Así que es un gran articulador. Además, es el terror de los ministros, porque cada vez que lo cita, incluido yo cuando me citaba a alguna citación al Congreso, pues nos obligaba a estudiar más de la cuenta, pero creo que es un gran articulador. Perfecto. Siguiente imagen. Sandra Torres y Neto Brand. ¿Qué piensa de esta última alianza en Misco? Sobre la comisaría 16 que le quieren traer. Mire, yo creo que... Pero agarre la reacción. ¿Qué le parece? Vamos a hacer esto. Ok. A ver, Sandra es otra política, va de primera. De veras, cada día aprendo más. Yo dije en broma antes de iniciar el programa que no era político, me considero tecnócrata y digo aprendiendo poco a poco. Mira, la articulación entre ejecutivo y el poder municipal debe de darse, o sea, no podemos estar peleados. Es importante, por ejemplo, en el modelo de seguridad comunitaria es fundamental y en el modelo de seguridad comunitaria no solo participa la población, sino que participa la municipalidad del alcalde. En cada municipalidad hay sitios baldíos, hay calles sin adoquinar, hay calles que necesitan alumbrado público, hay áreas verdes que podrían ser canchas de deportes para prevención del delito y necesitamos estar en buena sintonía con los alcaldes, es decir, en el diseño de nuestro país, en el diseño de nuestra constitución, el trabajo coordinado con los alcaldes es vital. Lo que tenemos que asegurarnos es que esas corporaciones municipales empleen, por supuesto, los recursos de manera correcta, pero creo que me parece fenomenal la mejor alianza que podamos hacer con todos los alcaldes del país y no solo con los nuestros, con los 340, porque en los 340 pues hay pobreza, en los 340 hay desnutrición crónica y hay problemas, así que todo lo que sea para articular y cohesionar para adelante. Perfecto. Entonces la última imagen. ¿Se la enseño o no se la enseño? Sí. Bien. Jimmy Morales y Sandra Jovel. ¿Qué reacción tiene ante ellos? Con todas sus acciones. Pero, a ver, es que esto es relativo. A ver, yo he sido diplomático toda mi vida. A ver, el presidente de la República puede cambiar a sus ministros de Estado y puede nombrar a sus ministros de Estado. Claro, de esas decisiones depende, obviamente, de quién nombra, depende el éxito de sus políticas, ¿no? Pero bueno, ellos creen en lo que creen, han trabajado en función de eso y es el pueblo el que al final tiene la decisión de qué concepto va a tener de ellos, ¿no? Yo puedo andar tranquilo por la calle caminando después de que salí del cargo y afortunadamente pues, la gente, no es que yo no soy conocido ni pretendo serlo, pero digamos que caminaba por la calle tranquilamente, ¿no? Pero eso depende de la tranquilidad de cómo uno actúa en el cargo. Yo creo que es el pueblo el que mejor juzga, es el pueblo el que definitivamente determina cómo actuó, cómo procedió un funcionario y bueno, en este caso pues es el pueblo al que le corresponde juzgar. A mí no me gusta juzgar. ¿Sabes por qué? Porque todos nos equivocamos y todo el mundo anda viendo la paja en el ojo ajeno y nadie ve la viga que tiene en el propio. No me corresponde a mí juzgar ni mis acciones ni las de otros. En todo caso me corresponde tratar de actuar correctamente, de hacer bien las cosas y si por supuesto a mi conocimiento llega un delito, pues tengo que denunciarlo porque si no sería omisión de denuncia. Perfecto. Bueno, amigos, todos, muchas gracias por estar con nosotros y a usted, Carlos Raúl, por
aceptar la invitación y venir aquí con nosotros. Tiene 15 segundos o un minuto para despedirse y puede enviar un mensaje a todos. Claro. Aquellos. Miren, para gobernar este país se necesita, vuelvo a repetirlo, honestidad, gente honesta, gente capaz, gente con conocimiento, actitud de servicio, entender que el cargo público es para servir, no para servirse, es para ayudar al prójimo al que tenemos enfrente y aplicación de políticas de Estado. Esto debería aplicarlo cualquiera que gane el Ejecutivo. Esta debería ser la actitud de cualquier político que gane el Ejecutivo y los guatemaltecos tenemos que exigirlo. Muchas gracias. Bueno amigos, entonces esto ha sido Relato Live y los esperamos verlos nuevamente.